Son las 8:02, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la Mega, y bueno, ya estamos de vuelta hoy transmitiendo desde la Asamblea Nacional. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup. Ahora sí estamos ya en los espacios que corresponden a Asamblea Nacional Radio. Quiero aprovechar formalmente, Henry, para agradecerte la oportunidad que nos das de hacer este programa desde acá. Para nosotros ha sido una cosa maravillosa, además nos llena el pecho de ganas de seguir comunicando, de seguir transmitiendo. Nos sentimos profundamente emocionados de poder compartir comerciales con el mundo desde las redes sociales o internet. Este paseo por un lugar que le pertenece a todos los venezolanos en todas las formas de pensamiento y donde el respeto y muchas veces el ejemplo ha descerrado en la conducta que tenemos que tener los venezolanos en nuestra vida diaria. Sí. Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos da. Luis, de verdad. Y yo quiero mostrar la bolsita de moringa que me regalaste esta mañana. Aquí está para la gente que esté viendo la grabación. Esa es la moringa. Con toda sinceridad, Luis, nada que agradecer. Ese es un deber, ser una obligación del Poder Legislativo Nacional. Esto siempre ha debido estar abierto. Esto nunca ha debido cerrar las puertas, ni para los comunicadores, ni para las organizaciones de la sociedad civil, ni para los vecinos, ni para los estudiantes, para nadie. Esto ha debido siempre ser, como antes lo fue, un espacio abierto. Y con relación a ustedes, al programa, aquí no es necesario ninguna invitación especial ni ninguna solicitud especial. Cada vez que quieran venir a transmitir lo que quieran, pues se vienen, instalan sus equipos, y para bien o para mal ustedes hacen la transmisión. Bueno, mira, no hay ni censura previa, ni durante, ni después. Muchas gracias. Yo quería aprovechar y preguntarte algo que Venezuela necesita saber en este momento. Yo tengo una confusión muy grande, porque ayer ha sido discutida y aprobada, entiendo, en primera discusión. Sí. La ley que otorga propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en mi entender, esto significa que aquellos que han recibido ese beneficio ahora pueden contar con la propiedad del espacio que están ocupando. Exactamente. ¿Por qué podría significar esto una amenaza para la forma en que el gobierno nacional ha estado construyendo esos espacios? Bueno, fíjate, la verdad es que yo escuché ayer con mucho detenimiento las intervenciones que hicieron los diputados del gobierno y también lo que ha dicho el mismo presidente Maduro. Algo sobre eso le dije el día del mensaje. Es que ese no es un urbanismo privado del presidente. Él no ha construido eso con dinero de su peculio. Esa tendencia que tienen desde que llegó Chávez al poder de confundir patrimonio público con patrimonio personal para bien o para mal. Será por eso que muchos se han robado un dineral del patrimonio público, desde luego. Pero las casas se construyen con dinero de todos los venezolanos. Aquello que yo construyo. Así es. Yo recuerdo incluso que el presidente le preguntaba a Tomás Juanipa y otros, ¿cuántas casas has construido tú? ¿Cuántas casas construyó el gobernador fulano? Es que quien las construya con dinero del patrimonio público, los beneficiarios de cualquier acción o plan social de este gobierno o de cualquier gobierno, es la gente. Entonces la gente tiene derecho a tener el título de su propiedad, porque los mantienen como poseedores precarios en suspenso. Te portas mal, te quitó la casa. No eres devoto del madurochavismo, te quitó la casa. No, darle a cada quien la garantía de su propiedad, por supuesto con limitaciones, porque es posible que tú titules una propiedad y entonces salga la persona y se lo venda a un tercero. Pero es que ¿Cómo protege la ley que están aprobando en ese sentido? El proyecto de ley tiene garantías para evitar que eso se comercialice y se convierta en un mercado inmobiliario paralelo. Que es de lo que están acusando el Así gobierno. Es, pero al ver el texto, el proyecto que aprobado ayer en primera discusión que presentó Julio Borges, te darás cuenta de que es un proyecto muy sensato para beneficiar a la gente, no para beneficiar a ninguna cadena inmobiliaria privada, ni para generar un comercio paralelo con casas construidas con bienes del Estado, ni nada que se le parezca. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como les estamos quitando una alcabala, un candado que ellos tenían sobre los propietarios, así como los taxis. Te quito el taxi porque no votaste por mí. No construyo más vivienda porque tú eres malagradecido. Bueno, un país no se puede gobernar así. Ahora, después que dicen estas sandeces, estas horrorosidades, se arrepienten y no tratan como recoger. Esa ley es en beneficio de la gente que ha recibido viviendas en adjudicación porque han sido construidos con dinero de todos los venezolanos a través de la Misión Vivienda. ¿En qué se diferencia el título que otorga el gobierno a una persona, como hicieron ayer en cadena nacional, al título que recibiría un venezolano amparado por la ley de propiedad que están ustedes sugiriendo? Bueno, hay diferencia porque este es un verdadero título y el otro no. Si titular era tan malo, ¿para qué Maduro ayer empezó a emitir títulos? Porque le pegó en el alma que esta ley otorgue títulos. Por ejemplo, una gente que recibió hace 3 o 4 años
la adjudicación concreta y está ocupando una vivienda. ¿Por qué es 3 años después? Y a propósito de que nosotros introdujimos y aprobamos este proyecto de ley, ¿por qué es 3 años después cuando a Maduro se le ocurre que le va a dar otro título? Ahí tienes tú exactamente que están reaccionando porque vieron que fue una iniciativa positiva la que tomó la oposición. Y la vamos a aprobar, aún a riesgo de que él nos siga amenazando con su Tribunal Supremo de Justicia diciendo que la va a declarar inconstitucional. Bueno, que le declare inconstitucional a un gentío que se le va a dar su título de propiedad. Pues. Claro, en una situación como esta, un referéndum, o sea, la voluntad, el deseo popular, ¿cuál podría ser para cualquiera que se ponga a pensar en el privilegio que significa tener un lugar, un techo propio? O sea, ¿cuál puede ser la opinión del venezolano frente al tema de aprobar esta ley o no? Sí, claro, salvo que se trate de un puñito de activistas pagados para que le hagan el coro al gobierno y empiecen a vociferar contra la ley, contra los que la promulgamos. Si tú le preguntas a cualquier adjudicatario de la Misión Vivienda si quiere o no título, pleno título, ¿qué puede decir? Es como que tú le digas a alguien, mira, vas a tener derecho a comer y a tener comida a precios accesibles y la gente te diga, no quiero eso. Claro. Nadie te va a decir que no, porque se trata además no solamente de un derecho, sino de un anhelo, de una esperanza, de una gente que por fin va a tener su techo y que no va a estar supuesto a que le venga el funcionario de la Misión Vivienda a decirle, como tú no votaste por el comandante eterno, o como no votaste por Nicolás, te vas para afuera. Esa casa se va pagando. Sí, claro. ¿Esas cuotas cómo están determinadas? Sí, bueno, yo no sé porque yo no he visto la metódica, cuánto cobran, cómo son los plazos y los pagos de amortización. O sea, si esa persona deja de pagar esa casa, ¿qué sucede con esa propiedad? Habría que adjudicársela a otra persona que la pague, porque no se trata tampoco, porque el gobierno necesita, el país necesita reinvertir lo que recaude para seguir construyendo más. O sea, bajo ningún concepto ese terreno o esa casa pasaría a formar parte del emporio de un empresariado que construye centros comerciales. ¿Cuál es la idea? Ir beneficiando a la gente que no tiene techo para que en cuotas muy bajas, en cuotas verdaderamente que la puede cubrir cualquier persona, en los casos en que por razones de que se queda sin trabajo, sin empleo, tú tienes que tener también consideraciones especiales, porque pongamos un padre de familia que tiene una vivienda, pierde el trabajo, tú no le puedes decir, o si no me pagas te voto para la calle. Ahí hay muchas consideraciones en razón de la situación particular de cada adjudicatario. Pero también los adjudicatarios que pueden pagar, que paguen, porque se trata entonces de reinvertir esa cantidad para que otros venezolanos también tengan viviendas, como fue, por ejemplo, el INAVI, el Banco Obrero. Por ejemplo, todo Caricuado, eso lo construyó el INAVI, urbanizaciones como la Isabelica de Valencia, la Kerdel en Valencia, cantidades de urbanizaciones en todas partes. Mira, Prados del Este se construyó con créditos del Banco Obrero, el Marqués con planes del sistema de ahorro habitacional. Bueno, esos fueron planes muy bien concebidos, planes contributivos para procurarle vivienda a la gente que en definitiva la recibía porque no tenía otra vivienda principal, y con los pagos que esa gente hacía, pues se construían viviendas para más venezolanos. Ahora fíjate, Henry, yo tengo una duda. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el Congreso anteriormente se solicitaban créditos adicionales o se solicitaba dinero para algo, se buscaba de dónde sacar ese dinero adicional. Se decía, bueno, se va a subir tal impuesto, ok, ese dinero se va a aplicar para este crédito adicional y se va... Ahorita de hace un tiempo para acá, el gobierno créditos adicionales y nunca se sabe de dónde sacan ese dinero. Bueno, se sabe de la emisión de dinero inorgánico, porque mira, la disponibilidad presupuestaria, el gobierno hace el presupuesto, lo revisa la asamblea, propone las rectificaciones, etcétera. Pero el presupuesto tiene que tener un estimado real de ingresos. Tú no puedes decir el presupuesto es de X millones y tus ingresos son de X menos 1. Tienes que tener un volumen de ingresos demostrables correspondiente con el volumen de gasto. Si en el ejercicio fiscal tú gastaste más allá de lo que está presupuestado o necesitas gastar más, porque nadie puede prever exactamente lo que va a ocurrir, entonces es cuando el Ejecutivo solicita a la Asamblea Nacional o al Parlamento un crédito adicional, pero tiene que explicar con cargo a qué fondos se va a aprobar ese crédito adicional, porque no es que, apruébame un crédito adicional, ¿con qué lo vas a pagar? Ah, bueno, voy a prender la máquina de hacer billetes. Y esa ha sido la tragedia,
que han sufragado o han cubierto créditos adicionales prendiendo la máquina de billetes. Por eso es la circulación monetaria, por eso es la inflación, por eso es la depreciación, etcétera, etcétera. Natalie Ordaz, diga por Diputada. favor el medio que representa y la Tiene pregunta, 5 su minutos. pregunta, por favor. De 9 de la mañana, de la Mega, Natalia Ordaz. Mira, yo quiero aprovechar este espacio, Henry, para decirte que por primera vez, por mucho tiempo, nosotros los venezolanos creemos que por fin se van a discutir los problemas del país. Te voy a contar, al día siguiente bueno, que se dijeron los resultados, lo primero que yo me encontré, me acuerdo que estaba en el mercado, me encontré con una señora y me dijo, ojalá que esa gente por fin pues nos dejen, en vez de 2 productos, que uno pueda comprar 4, que las colas se acaben. Yo creo que ese es el principal clamor del pueblo, y me gustaría aprovechar, por supuesto, ya que tengo el presidente de la Asamblea Nacional, pues que me dijera qué van a hacer con respecto a eso. Bueno, fíjate, Natalie, una cosa que es clarísima. Nosotros podemos emplearnos a fondos y hacer lo que nos corresponde. Ahora, por ejemplo, vamos a aprobar leyes para facilitar las importaciones, vamos a aprobar leyes para estimular la producción nacional, que es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué ganamos nosotros con autorizar o crear estímulos para la producción nacional si el gobierno, que es en definitiva tiene que ejecutar o poner en práctica los estímulos, quitar las trabas, acabar con los peajes y alcabalas, no hace nada? Mira, yo esto lo repito muchas veces, que nos tenemos todos que meter en la cabeza. No hay ley que sea mejor o que esté por encima que el juez o que el gobierno que debe aplicarla. Tú haces la mejor ley del mundo, la ley perfecta, y cae en manos de un juez ruin, esa ley no sirve para nada. Son las 8:15, ya estamos de vuelta, transmitiendo desde la Asamblea Nacional de nuevo en la mañana y por la Mega. Muy bien, son las 8:20, continuamos de nuevo en la mañana y estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Asamblea Nacional, conversando con el presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup. Quiero aclarar para aquellos que están en sintonía de la Mega que toda la programación musical de la mañana de hoy fue escogida por Ramos Alup. Así es, es una Estamos, cosa lo que muy acaba de curiosa. sonar que Foo Fighters. Sí. Foo Fighters está en el Falso, iPod falso. de Falso. No escogí nada, me están imponiendo. Es que tenemos Falso. nuestra agenda, tenemos nuestra agenda. Mira, Henry, entre tanta... Yo hubiera escogido otras cosas, por ejemplo, ¿qué sabes tú? ¿Qué es eso, vale? Estos Eso es boleritos de bolero, Olga bolero, Guilló. en bolero. Oye, yo pensé en Nino Bravo. Yo dije, eso es Nino Bravo. Mira, También. en medio de tanta urgencia que tiene este país, de tantos temas que los venezolanos reclamamos que sean atendidos con urgencia, yo supongo que no debe ser para nada fácil la labor que toca hoy día enfrentar a los diputados de la nueva Asamblea Nacional. Hay una de las mayores angustias que sentimos quienes vivimos en este país es la atención inmediata o vivir un cambio apreciable tan pronto, con la velocidad que sea posible, en cada uno de los aspectos que nos rodea. ¿Cómo están atendiendo ustedes? ¿Cómo van priorizando las comisiones, las discusiones, las convocatorias de los ministros a comparecer? ¿Cómo están ustedes manejando esa agenda? Bueno, importante esta información. Todas las comisiones se han instalado. Nosotros le ofrecimos a los parlamentarios del gobierno las comisiones que les correspondían. Ellos no quisieron aceptar ninguna presidencia ni ninguna vicepresidencia. A estas alturas hay comisiones en las que ellos todavía no han dado los nombres de las personas que las deben integrar. Apenas las suministren, pues ellos formarán parte de las comisiones. Para satisfacción nuestra, porque he seguido con atención la instalación de todas las comisiones, están operando a tiempo completo, están haciendo sus interpelaciones, están invitando funcionarios, algunos todavía reticentes a concurrir, no obstante que la disposición en la Constitución y en la Ley de Comparecencias es clarísima, pero bien, nosotros no estamos tratando de forzar ni de crear un contrapunteo, un intercambio de golpes con el Poder Ejecutivo, sino que entiendan que no es en beneficio nuestro que van a comparecer, sino en beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, mira, antier se hizo una extraordinaria sesión de trabajo a propósito del problema del agua. Se hizo una comisión de administración y servicios que preside el diputado Stalin González, quien dirigió la reunión de forma magistral. Los funcionarios concurrieron, dijeron su versión de las cosas, se les hicieron preguntas muy formales y muy respetuosas. Bueno, al cabo la comisión con toda esa información va a preparar su informe para discutirlo en la plenaria. Así es como deben hacerse las cosas. En la Comisión de Política Exterior ya se va a citar a algunos funcionarios, se va a tratar el problema del Esequibo, el problema de las relaciones exteriores, el problema de los convenios que se han firmado con algunos países como el Fondo Chino, Petrocaribe, la regaladera de petróleo al exterior. Eso hay que estudiarlo y examinarlo. En la Comisión de Minas e Hidrocarburos van a ser citados
los funcionarios que tengan que ver con el ramo para que expliquen la situación petrolera, etcétera. El Banco Central tiene que concurrir para explicarnos las circunstancias de las reservas, la política monetaria, la deuda. Esos son temas que no pueden ser reservados ni confidenciales, porque eso no es un plan de guerra. Tú ahí no estás revelándole al público el plan de una batalla que vas a sostener contra un invasor extranjero. No. ¿Cómo no va a saber el venezolano común? ¿Cómo no va a tener derecho a saber lo que saben todos los mercados financieros internacionales a los que tenemos que recurrir para recibir la información que no nos da el Banco Central, por ejemplo, con relación a deuda, emisión de papeles, monto de los intereses, lapsos de vencimientos, etcétera? Eso rueda sueltamente en los mercados financieros internacionales. Entonces, esos funcionarios están obligados aquí a informar lo que tienen que informarle no solamente a la Asamblea, sino al país por intermedio de sus diputados. Claro, y en el mejor caso, yo recuerdo haber visto, además en documentos históricos de la humanidad, como en otros países, por ejemplo los Estados Unidos, se han realizado interpelaciones a personajes de gobierno o personajes que están involucrados en un tema de interés nacional, y estos propios personajes, al ser consultados en alguna pregunta que efectivamente pueda comprometer la seguridad de la nación, ellos públicamente rechazan responder aquello porque están amparados por la propia constitución del país, que les invita a no revelar aquello, pero por lo menos el que está viendo sabe cuál es la pregunta o el detalle que debe resguardar la seguridad del país que uno habita. Por ejemplo, no puedes considerarse una información confidencial que tú le digas, bueno, ¿cuánto debe el ente tal? ¿A cuánto asciende la deuda que tú has contraído? Eso no es ninguna información. Por ejemplo, nosotros tenemos información que la deuda externa de Venezuela, incluyendo PDVSA, está algo así como en el orden de los 230.000 millones de dólares, que eso no es ninguna bagatela. La cotización de la moneda, con todos los planes SICAD 1, SICAD 2, yo no sé qué cuántas cosas han hecho, sigue subiendo si la moneda se sigue depreciando simplemente porque el gobierno sigue emitiendo papel, bolívares cada vez de menor valor a cambio de los mismos dólares cada vez más escasos. Claro. Ahora, Henry, yo respeto la forma en que cada quien pretenda o en su juicio examine cuál es la solución para que este país definitivamente pueda ponerse en marcha. A mí me encantaría, y lo he expresado 2000 veces desde el programa de radio que todavía tengo, que me gustaría ver una rectificación por parte del gobierno para que el país tomase la normalidad en las diferencias, en las discrepancias, para apuntar a los cambios necesarios y que este país eche para adelante. Ahora, yo soy de los que piensa que eso, por la muestra que han dado quienes hoy día gobiernan y anunciaban, por ejemplo, el respeto a los resultados y una invitación a firmar un documento en las elecciones parlamentarias, y tan pronto se dio el resultado, entonces son ellos mismos quienes no lo han respetado, o sea, no cumplen la palabra. Yo opino que a Nicolás Maduro hay que removerlo a través de los procedimientos que están contemplados en la Constitución, y entiendo que a partir del tercer año de su mandato es cuando se puede someter su gobierno a un revocatorio. Esto sucede a partir del 14 de abril, se abre esa ventana. Fíjate, varias cosas. Primero, antes de hablar de los mecanismos, que hay varios, no solamente el referéndum revocatorio, fíjate. En este caso es la terquedad del débil, porque el terco no es el que es fuerte, el terco es el que es débil, porque no puede rectificar, porque si rectifican sus propios factores internos, lo liquidan. Yo he dicho muchas veces, y no es una metáfora, que el primer preso político que tiene Venezuela es Nicolás Maduro. Pero cada vez que ellos insisten, perseveran en cometer los mismos errores, por ejemplo, de las leyes habilitantes al decreto de emergencia, es lo mismo agravado. Las mismas recetas que, o si las aplicaron o si no las aplicaron, en todo caso tenían las facultades para hacerlo porque estaban habilitados para eso, pero fueron un fiasco. Entonces repiten lo mismo. ¿Qué es eso? La terquedad del débil, porque el fuerte rectifica en su propio beneficio y no le pasa nada. Ahora, cuando el gobierno es débil, no se puede permitir el lujo de la rectificación porque se lo comen internamente sus propios factores. Entonces, métanse esto en la cabeza y que ojalá logremos transmitir esta impresión a todos los venezolanos. Cuanto más terquedad exhibe el gobierno, más desnuda su debilidad. Ese es el quid, esa es la nuez, la almendra del asunto. Por supuesto que yo no creo que nada se vaya a resolver con este gobierno. Este gobierno no tiene capacidad de rectificación, no tiene fuerza, no tiene propósito ni capacidad de enmendar. Ojalá el gobierno dijera, doy un vuelco de 180 grados, aquí está la solución. Es verdad que le hagan caso a los economistas, a los organismos financieros, a la gente que sabe de estas cosas. No lo ha hecho. ¿Tú has tenido algún encuentro, con Nicolás fuera del ojo público? No, para nada. Mira, yo hice amistad con Nicolás cuando él fue jefe de la fracción parlamentaria del MBR primero, después fue presidente de la Cámara. Era otro Nicolás, claro, era el Nicolás
parlamentario. Por supuesto que ha sufrido una gran metamorfosis cuando llegó al Ejecutivo, fue durante mucho tiempo la persona de confianza de Chávez, fue su canciller por un montón de años, después vicepresidente, le tocó una transición muy difícil, es el presidente de la República electo. Pero bien, pero no rectifica, es el mismo modelo. Yo dije ahí algo, mire, no me arrepiento de nada porque lo que dije me salió de adentro, porque es lo que yo creo. Tampoco, yo en lo personal no responsabilizo a Nicolás Maduro, más allá del hecho de que no rectifica. Pasa un poco con el hijo, que recibe de un padre al que ama una herencia fallida, una ruina. Bueno, Nicolás lo que recibió, porque él no es la causa del proceso, él es la cola, el final. Bueno, recibió una tragedia, una catástrofe, la ruina, un país desbancado, desbaratado. Ahora, ¿qué debería hacer él? Seguir perseverando en un modelo que él no tiene fuerza para seguir aplicando ni recursos. No, debería rectificar. Ese es su gran error, que no rectifica. Su grave error y su culpa más grande es que no rectifica. Mira, Henry, bueno, estamos conversando con Henry Ramos Alup desde la Asamblea Nacional de 9 de la mañana hoy por la Mega. Tu antecesor en el cargo, Diosdado Cabello, presidente anterior de la anterior Asamblea Nacional, en pleno ejercicio del cargo, se hizo de un espacio en televisión, con el mazo dando. Un espacio al que no vamos a referirnos, o yo por lo menos no pienso hacerlo en este momento en cuanto a su contenido, porque lo hago en distintos programas a lo largo de la semana. Mi consulta en tu caso es, ¿a ti te gustaría, siendo presidente de la Asamblea, tener un programa diario en el canal del Estado? No, para nada, y menos con esa tónica, con ese esquema que acusa, ataca, le hace caso a chismes, supuestos patriotas cooperantes. Él hace lo mismo de lo que se queja, porque ahí no hay derecho a réplica. Él insulta a quien le dé la gana, lo befa, lo humilla, lo maltrata, y ahí nadie tiene derecho a réplica. Y sacan grabaciones prohibidas porque la confidencialidad está garantizada por ley. Violan la ley sistemáticamente y no pasa nada. Interceptan grabaciones telefónicas, incluso grabaciones íntimas entre parejas, unas cosas verdaderamente horribles. Bueno, y no pasa nada. A mí me daría vergüenza tener un programa así porque yo creo mucho en el debate. Yo creo mucho en el derecho de réplica de la gente. Si yo digo algo, que la gente se pueda descargar. No solamente porque soy abogado, sino porque soy demócrata y porque tengo formación parlamentaria. Yo no soy militar. Y esto no es un cuartel. En el cuartel, el superior da una orden, el de abajo sin chistar la cumple. Bueno, trató de hacer de esta asamblea un cuartel y resulta que aquí todos somos civiles y los pocos militares que hay son retirados. Ya que estamos de pueden vuelta. hacer política porque son civiles ahora. De nuevo en la mañana con Henry Ramos Alup desde la Asamblea. Dato curioso, uno de los conductores de este programa no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo actualmente en el país. De nuevo en la mañana. 8:35 minutos, sintonizan de nuevo la mañana por la Mega, transmitiendo desde la Asamblea Nacional, es lo que era la sede antes de la radio de la Asamblea Nacional, con el presidente, pues, Henry Ramos Alup. Henry, una pregunta además que me parece que es muy oportuna. No supuestamente, según la campaña electoral de la Mesa de la Unidad, se iba a acabar con las colas, porque hay gente que dice, mira, ganó la asamblea y siguen las colas. Entonces la gente toma eso como un reclamo muy de primera mano, como si de repente la asamblea tuviese el poder para acabar con las colas, o sea, la asamblea Sí, legisla. Pero... Es correcto, pero peor que eso es que el gobierno está utilizando eso como eslogan publicitario a través de una cuña dirigida que hace en televisión. Bueno, mira, por supuesto que queremos acabar con las colas, pero este es un gobierno tan absurdo, tan errático, tan torpe, que mantiene las colas y agrava las colas para decir que la asamblea no las ha resuelto. Entonces en los próximos días veremos más colas porque va a haber más desabastecimiento, va a haber más inflación. No hay un solo barco en ningún puerto venezolano desembarcando comida, ni uno solo. Ahora este gobierno, para solo decir que la asamblea o que los de la oposición no hemos acabado con las colas, las mantiene y las acrecienta. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, lo ha venido haciendo bastante bien. Pero Entonces, bastante bien, ha tenido buenos, todo éxito. todo Ahora, éxito. fíjate, un analista económico, Luis Vicente León, dijo un poco antes de diciembre que en el primer trimestre de 2016 los venezolanos iban a estar anhelando el último trimestre de 2015, y es verdad. Fíjense cómo se ha agravado en este primer trimestre que apenas comienza, cómo se ha agravado el desabastecimiento, la inflación, etcétera, etcétera. Ahora, mira, un gobierno que es el padre legítimo de todas las colas y del desabastecimiento, no las va a acabar porque sigue aplicando la misma política errática que fueron las que dieron origen a las colas. Pero cambió los Mientras ministros. este gobierno siga, las colas aumentarán y ellos seguirán diciendo, fíjate tú la torpeza del argumento, fíjense, siguen las colas, la oposición no ha resuelto las colas y las mantienen y las acrecientan para seguir diciendo que la oposición
casi como el Autosuicidio autosuicidio. de Carlos Andrés. Mira, una pregunta antes de la pregunta que va a hacer Natalie. La gente me dice, ¿cuánto gana un diputado? ¿Puede un diputado vivir con lo que gana en la Asamblea? Bueno, mira, yo creo que no, y sobre todo por los gastos, porque debe estar ganando 8 salarios mínimos. Aparece como una cantidad, si tú lo comparas con el salario mínimo que gana una persona, es mucho más. Pero fíjate, gana el diputado mucho más digamos, que un policía. Pero hay que ver, por ejemplo, cómo puede sostenerse un diputado del Zulia, Caracas, de Maracaibo a Caracas, cuando consigue vuelo, después el taxi de Maiquetía a Caracas y Caracas a Maiquetía cuando se devuelve, pagar una pensión o un hotel o un apartamento compartido en Caracas, 3 comidas al día, etcétera. No, de verdad que no le alcanza. A mí me pasan las cifras, ojo, los diputados del gobierno y de la oposición, y son cifras patéticas. El que se puede mantener con ese salario es el que vive aquí mismo porque aquí tiene su casa y come en su casa. No tiene que mantener 2 casas, pero el que tiene que mantener 2 casas y tiene que trasladarse, bueno, eso no le alcanza. Mira, en realidad, como no le alcanza a ningún funcionario público, y cuando tú pones un funcionario de alto nivel que no le alcanza, esto vale para jueces, para militares, para ministros y para lo que sea, entonces viene por detrás el lamentable rebusque, la matraca. Mira. Y entonces el que recibe soborno termina trabajando para quien le paga. Henry, por supuesto, bueno, el gobierno, todo gobierno debe garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos y si no lo hace, pues no merece estar ahí. El sector salud, hace poco ustedes pues aprobaron la declaración de crisis humanitaria en el sector salud. ¿Qué implicaciones trae eso? Bueno, ¿y de qué manera podemos hacer eso tangible lo más rápido posible? La situación de crisis humanitaria, se están formando fondos internacionales para suplir gratuitamente a Venezuela de medicina, porque es una verdad que no admite discusión. Que, bueno, no se consiguen los remedios, los más sencillos, un analgésico para un dolor de cabeza. Un antibiótico. Los equipos para cirugía, por ejemplo, para cardiocirugía, los enfermos de diabetes, los enfermos que requieren diálisis renal. Mira, esto es una tragedia. Aquí estuvieron los laboratorios, los distribuidores, etcétera, todos los que tienen que ver con el sector salud y medicina específicamente, diciendo que en algunos rubros el desabastecimiento es del 85%. Ahora, el que tiene recursos económicos puede traerse el remedio de Curazao, de Bonaire, de Aruba, de Miami Colombia. O de Colombia, y lo paga en dólares porque tiene. Pero ¿cómo hace un viandante, un venezolano común y corriente que gana salario mínimo o que no gana salario alguno, que vive de matar tigres por ahí? ¿Cómo hace? ¿Qué puede habitar la cabeza de una persona que tilde de ridícula la declaración de crisis en el sector salud? Bueno, imagínate tú. Ahora, eso es posible, discutir la crisis de la salud que todo el mundo siente y palpa y padece, porque ahora la Asamblea sí discute eso, pero en los anteriores 17 años que había una situación tan grave como esta, quizá no tan crónica, o ya no de esta magnitud, pero no se discutía nada. El problema de la salud no existía, el problema económico no existía, el problema de la deuda tampoco existía. No existía nada sino lo que le daba la gana a Diosdado Cabello y a su mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional. Bueno, ahora estamos viendo, los venezolanos por lo menos ven que sus problemas se están tratando. Aquí hicimos uso del derecho que tienen los ciudadanos de hablar en Cámara. Aquí cuando hablamos de la crisis de la salud, que el planteamiento lo hizo inicial el doctor Olivares, que es un médico joven, muy bien formado, con posgrado, en fin, hizo una presentación conmovedora del problema. Ahí hablaron un muchacho a quien se le murió la madre por falta de fármaco, y un joven a quien se le murió su hijo, su bebé. Bueno, eso fue una cosa, ¿a quién no se le saltaron las lágrimas? Pero el propio presidente Chávez no tuvo que acudir a las tecnologías de Cuba para combatir la enfermedad que tenía. Pero fue tan fanático que fue allá buscando salud y secreto y no consiguió ninguna de las dos. Porque se supo todo y se murió. ¿Qué mensaje puedes enviar, Henry, a nivel personal, a los jóvenes empresarios, a esas personas que se niegan a irse del país, a esas personas que ven en su esfuerzo un posible resultado en positivo para sumar resultados precisamente en que el país se encamine a un destino mejor? ¿Y qué otro mensaje puedes enviar a aquellos venezolanos que sé que nos están escuchando en distintas partes del mundo y que sufren la distancia que les mantiene fuera de Venezuela? Mira, el mensaje es muy sentido por partida doble. Y a lo mejor yo incurro en un extravío si te digo que el primer mensaje es a los que están afuera.
porque además de la tragedia de irse, tienen el dolor de la distancia. Ellos no se fueron porque quisieron, se fueron a buscar la vida y el futuro, sobre todo si son jóvenes, que no consiguieron en su propio país, que siempre la tuvieron. Nosotros estamos exportando 2 cosas solamente, cada día menos petróleo, a cada vez menor precio, y cada día más venezolanos a cada vez mayor costo, porque ese es nuestro futuro, sobre todo nuestros muchachos. Yo me he conseguido muchachos en el exterior que me abrazan y lloran, y me dicen que quieren estar aquí. Y esos muchachos han podido ser mis hijos, los hijos de cualquier venezolano. Entonces, te digo, además del dolor de haberse ido, es el dolor de la distancia. Así es que con ellos tenemos que ser particularmente sensibles. Y por supuesto a los que están aquí que siguen guapeando, lo podrán hacer mientras puedan. Pero después, si no pueden más, tú no les puedes exigir un martirio mayor. Bueno, y yo creo que los países no se acaban. Que no se acaban, aunque tengan trances muy dolorosos. Países que han padecido guerras, hambrunas, tragedias, catástrofes, se han deshecho a punta de trabajo, a punta de cariño, a punta de amor, a punta de esperanza de vivir mejor. Y nosotros en Venezuela vamos a lograr un futuro mejor. Yo estoy convencido porque tenemos recursos humanos. Va a llegar un momento en que todos nos abracemos aquí y que no tengamos hijos afuera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Henry, por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Y sentimos el alivio y la esperanza de que Venezuela está encaminada hacia el cambio que todos esperamos. Así es. Sintonizan de nuevo en la mañana. Hoy, desde la Asamblea Nacional. Esa todos de Ramos Alup, por la Mega. De nuevo en la